Bienvenidos a Más Matemática. Hoy vamos a trabajar la suma de vectores y para eso voy a trabajar con estos dos vectores, sean los vectores u y el vector v, o también dicho vector v, y mi objetivo va a ser determinar la suma entre dichos vectores. Ahora bien, cuando trabajamos suma de vectores tenemos dos métodos. Uno es el método gráfico, en donde debemos graficar los vectores y a partir de ellos poder determinar la suma. Y el otro es el método analítico, que solamente trabajamos con las coordenadas de ambos vectores. Antes de sumar los vectores, lo primero que voy a hacer es graficar cada uno de ellos. Para graficar el vector u lo que hago es marcar el punto que tiene estas coordenadas, 3, 2. Es decir, busco en el eje X el valor 3, que estaría por aquí, y en el eje Y voy a buscar el valor 2, es decir, que está por aquí. Trazo una línea punteada hasta cruzarse con esta línea y ahí estaría determinado el punto. Este punto es el extremo final de este vector y su origen está en el origen de coordenadas. Por lo tanto voy a marcar un segmento que venga desde el origen de coordenadas hasta ese punto. Y este sería mi vector. En este punto le pongo una flechita, la que indica el sentido que tiene mi vector. De igual manera voy a graficar el vector v o v. Busco el valor 4 para x y menos 1 para y. Y ahí estarían mis dos vectores. Ahora, para sumar los dos vectores voy a comenzar con el método analítico y voy a terminar con el método gráfico. Para sumar estos dos vectores voy a trabajar con sus coordenadas. Y para sumar estos dos vectores lo que hago es sumar las componentes homónimas de cada uno de los vectores. La primer componente va a ser la suma de la primer componente de u con la primer componente de v. Y la segunda coordenada va a ser la suma entre la segunda componente de u y la segunda componente de v o de v. Por lo tanto tengo 3 más 4 y 2 más menos 1. Ahora resuelvo y me quedaría 7, 3 más 4 es 7, y 2 más menos 1, que en definitiva es 2 menos 1, es 1. Ahora bien, como la suma entre dos vectores es otro vector, voy a llamar a este resultado vector w o vector w. Y este sería la suma entre esos dos vectores. Y ahora pasando al método gráfico, lo que sé hasta el momento es que la coordenada del extremo final del vector resultante debe ser esta. Pero para el método gráfico no trabajamos con coordenadas, solamente trabajamos con esos gráficos. En el método gráfico lo que voy a hacer es trasladar este vector al extremo de este vector, es decir, trasladar el vector u al extremo final del vector v. Y para que al trasladar me salga la gráfica lo más precisa posible, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Para encontrar el extremo final del vector u, lo que hice fue desplazarme 1, 2, 3 unidades y 2 unidades para arriba. Lo mismo voy a hacer, pero partiendo desde el extremo del vector v. Es decir, 1, 2, 3 unidades y 2 unidades para arriba. 1, 2, 3 unidades y 2 unidades para arriba. Y grafico el vector desde este extremo a este punto. Y me quedó de esta forma, en donde trasladé el vector u al extremo del vector v. Ahora me queda trasladar el vector v al extremo del vector u. Y ahora para trasladar el vector v al extremo del vector u, voy a trabajar de la misma forma en la que trabajé aquí. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 unidades y una unidad para abajo. Lo mismo voy a realizar desde este extremo. 1, 2, 3, 4 unidades y una unidad para abajo. Me queda 1, 2, 3, 4 unidades y una unidad para abajo y coincide con el extremo de este vector. Eso debe suceder ya que ahora al graficar desde acá hasta acá se me tiene que cerrar esta figura. A esto me refiero con cerrar la figura. Una vez que ya trasladé los dos vectores, el vector resultante viene desde el origen de coordenadas hasta este extremo. Y este sería mi vector w, que es la suma entre u y v. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido.